en caso, ¿y cómo podemos identificar un abdomen complicado o un abdomen agudo? Que recuerden que necesita atención de hospitalización y lo más probable es que incluso algún procedimiento quirúrgico, ¿vale? Entonces, bueno, en esa cuestión. Ahora vamos a hablar de lo que es la exploración pélvica propiamente dicha. El tacto vaginal se debe de realizar para poder identificar diferentes estructuras. Hay dos situaciones en las que se realiza principalmente el tacto vaginal en cuestiones ginecológicas y cuestiones obstétricas, ¿vale? Entonces, el tacto vaginal no es otra cosa más que la pues revisión de la cavidad vaginal a través de los dedos, ¿vale? Ahora, ¿cómo vamos a hacer este tacto vaginal? Pues bueno, primero que nada necesitamos a la paciente acostada en posición ginecológica. La posición ginecológica, pues bueno, es una posición similar a la posición de litotomía, aunque tiene detalles diferentes. ¿Vale? Entonces, la posición ginecológica, ¿pueden ver bien la imagen? Sí. Ok. Entonces, la posición ginecológica lo que se hace es colocar la paciente en decúbito dorsal con una flexión de las rodillas entre aproximadamente la cadera las caderas deben estar flexionadas aproximadamente entre 45, 50, 60 grados, algunas veces 35, es más o menos. O sea, no debe estar en una flexión de 90 grados como si estuviera sentada la paciente, esa ya sería una posición de litotomía y pues bueno, esa es otra posición que se utiliza mucho más en cuestiones urológicas, ¿vale? Entonces la paciente debe estar relativamente cómoda con la flexión no forzada de las caderas y las rodillas también flexionadas, ahí sí a 90 grados. Otra característica importante de la posición ginecológica es la aducción de las caderas. Estas deben estar hacia afuera lo más posible, ¿me explico? En algunos casos, cuando no se tienen pierneras, lo que se le puede pedir a la paciente es que coloque esta posición que estamos viendo en la cama, sin estas estribos, o se pueden colocar unas pierneras que van aquí abajo en el hueco popliteo, o si de plano la paciente está haciendo mucho esfuerzo, levanta mucho la cadera, lo podemos pedirle que junte los talones como si estuviera haciendo una posición de mariposa, que es muy común en, ¿cómo se llama? En educación física, que se las coloquen. ¿Vale? Entonces, se le pide a la paciente que se coloque en esta posición. Voy a poner la imagen de manera rápida para que no se me confundan. Entonces podemos colocar a la paciente en esta posición. No es necesario que esté totalmente forzada la posición en el aspecto de... Doctor, perdón que lo interrumpa, pero es que no se han visto las diapositivas. No estoy usando diapositivas, solo estoy usando imágenes para bueno, perdón, pero es que orientarlos. No se han visto. Ahorita no se ve la posición de la paciente. No. Sí, sí se ve. Bueno, en mi caso sí se ve. No, yo no la veo. Salte y vuelve a entrar. A mí también me pasó lo mismo. Gracias. Sí, yo creo que ahí hay un problema de la app, porque sí, a mí me marca que sí.
¿Me puedo salir y volver a entrar? Sí, adelante. No hay problema. Trata de reconectarte, igual ese es el problema. Bueno, entonces, posición que les comentaba era una posición de mariposa en la que no se tiene que forzar tanto como en esta posición, pero bueno, esto ayuda a que la paciente separe bien las rodillas y eso permita y baje su cadera, que eso es importante, que la cadera esté pegada a la mesa de exploración o a la cama, poder hacer la exploración de manera adecuada. Si no, eso va a ser complicado hacer la exploración, ¿vale? Ok, regresando al tacto vaginal, pues bueno, se va a introducir a través de la vagina 2 dedos. Generalmente lo primero que se hace es el pulgar y el índice y el medio, se separan los labios mayores y el índice entra y posteriormente el medio entra siguiéndolo. Aquí por cuestiones de enseñanza, pues ponemos las estructuras. Este dedo no tiene que estar así extendido, puede estar flexionado, no tiene mayor problema. Y recuerden que la mano exploradora en un tacto vaginal es esta, la mano que va adentro de la vagina, no la superior. Entonces, lo que yo les recomiendo es que utilicen la mano dominante. La mayoría de nosotros somos diestros. Es por eso que en las exploraciones ginecológicas se recomienda que el ginecólogo esté del lado derecho de la paciente, porque eso permite que utilicemos la mano derecha para poder hacer el tacto vaginal, ¿vale? Entonces, y la otra mano de manera complementaria puede utilizarse o no, dependiendo del objetivo del estudio, a darle sostén al útero y poder hacer una revisión adecuada de los órganos pélvicos. ¿Qué es lo que debemos valorar en estas exploraciones? Como les decía, depende de la... ¿Qué pasó? Algo está ahí en el chat, muy comentados. Siguen bien. Bueno, estamos continuando con la imagen del tacto vaginal. ¿Qué es lo que vamos a valorar? Obviamente, primero que nada, vagina. Vamos a checar que, bueno, antes que eso, vulva. Necesitamos vulva, ya vimos la cuestión anatómica, ver que no haya tumoraciones, que no haya lesiones. De ahí se realiza el tacto, dependiendo el objetivo si es obstétrico o si es ginecológico. Vamos a hablar ahorita de la cuestión ginecológica. Valoramos que no haya tumoraciones dentro de vagina, valoramos el cervix como tal, su consistencia, que esté cerrado, y posteriormente vamos a valorar también los fondos de saco, en especial los fondos de saco anterior, que es este, y el fondo de saco posterior, que es este. Estos pueden estar abombados si, por ejemplo, un ovario tiene una tumoración aquí. Esto haría que el saco posterior se agrandara, no tuviera una forma blanda y que no se colapsara. Entonces se llama un saco abombado, ¿vale? Y podemos tocar mediante el tacto bimanual. Aquí se fija el útero para que no se suba. Recuerden que el útero está suspendido por los ligamentos útero, el ligamento ancho y el ligamento redondo, y está fijo por los ligamentos McEnroe, uterosacros y vesicouterinos, que están aquí, son muy delgaditos, esos casi no, son apenas unos pilarcitos. Entonces, el útero, si nosotros lo presionamos hacia arriba, se va a subir. Entonces, para poderlo valorar, necesitamos fijarlo con la otra mano contralateral, que cabalga el pubis, lo pasa y fija el útero.
y entonces con eso podemos valorar útero, podemos valorar un poquito las trompas, es difícil tocarlas, y a través de la cara lateral y posterior de la vagina, si la paciente lo permite, casi sobre las fosas ilíacas, haciendo presión sobre las fosas ilíacas, se pueden llegar a tocar los ovarios. Obviamente, si hay una tumoración, pues esto se va a tocar con mucha mayor facilidad, ¿vale? Ahora, en procesos de enfermedad pélvica inflamatoria, pues estas maniobras, en especial la movilización del cérvix o la movilización de los anexos, va a generar dolor, ¿vale? Siempre va a ser molesto para la paciente y puede ser un poco doloroso este procedimiento, pero si el procedimiento es de plano insoportable, o como decía algún maestro mío que les da el signo de la pared, o sea, la paciente está aquí y hacemos este movimiento y la paciente estira las piernas y se sube hasta arriba de la cama alejándose de nosotros, o hasta prácticamente quiere subirse a la pared o a la orilla de la cama, pues eso es un Banqui positivo. Quiere decir que a la paciente le resulta demasiado molesto la exploración, y esto debe tener un porqué, no es normal, ¿vale? Posteriormente debemos ya que revisamos toda esta situación, de manera indirecta podemos revisar recto. Posterior, recuerden que la vagina y el recto están íntimamente relacionados anatómicamente por un septo recto vaginal. Desde este septo, en algunas ocasiones podemos tocar si el recto está constipado o no, o sea, si tiene materia fecal, entonces se puede tocar desde aquí. ¿Me explico? También podemos valorar vejiga, la caída del piso pélvico, la colocación de la vejiga, y podemos presios hacia arriba para presionar la vejiga y valorar si la paciente llega a tener o no pérdidas urinarias por esta presión. ¿Dudas, preguntas de la exploración pélvica? No, doctor. Vale. Ahora, a continuación les voy a explicar un hábito que a muchos médicos no les es grato, pero como ginecólogo y como médicos generales, la verdad es que debemos de observarlo. Siempre que se retire, al retirar la mano o al retirar el que le llaman el guante explorador o la mano exploradora del tacto vaginal, se debe de visualizar la secreción que se pudo haber arrastrado. Se pudo haber arrastrado muchas cosas, lo vamos a ver en infecciones vaginales, cervicovaginales y de transmisión sexual, donde podemos arrastrar pues desde leucorrea, que es, puede haber una secreción blanca grisácea, que es muy característica de la vaginosis. Podemos arrastrar pus, podemos arrastrar sangre, podemos arrastrar incluso si hay fístulas o hay alguna lesión en estos tabiques rectovaginal o vésico-vaginal, podemos arrastrar orina, podemos arrastrar heces fecales. Entonces hay que ver y tocar directamente la secreción. ¿Cuándo está indicada la exploración? Bueno, Carlos, la exploración vaginal está indicada cuando la paciente tiene alguna molestia o tenemos sospecha de alguna patología pélvica, en especial en cuestiones ginecológicas, ya sea útero, ovario, vagina, ¿me explico? Y parte inferior del tracto gastrointestinal, o sea, recto o ano, ¿vale? En todos esos casos está indicada la exploración. En pacientes con dolor abdominal agudo, probablemente complicado, como el que estábamos platicando, aunque digan, no manches, tiene ¿cómo se llama? Todas las maniobras de apéndice positivas, háganle tacto también.
porque muchas veces puede pasar que lo que esté sucediendo es que haya un tumor de ovario que esté generando todos esos datos y que simule una apendicitis, ¿vale? Uno de los casos más comunes de que se confunde con apendicitis es el embarazo ectópico roto del lado derecho. Se confunde con mucha facilidad con apendicitis. Da datos de irritación peritoneal en la fosa ilíaca derecha. Se hace el plastrón de manera similar, ¿me explico? Un ectópico roto ya aplastronado. Plastrón quiere decir que parte de los intestinos y del epiplón se van hacia la zona afectada tratando de sellar el problema. Entonces, tanto en la apendicitis como en el ectópico se hacen plastrones. Entonces, es difícil hacer un diagnóstico diferencial, a menos que hagamos un tacto y encontremos el fondo de saco abombado. Si el fondo de saco está abombado, entonces lo más probable es que sea una situación pélvica de un ovario o una salpinge y no propiamente el apéndice, ¿me explico? Entonces, sería cualquier cuestión pélvica que sospechen y en caso de dolor abdominal agudo complicado, que consideren que pueda ser un abdomen agudo, necesitan hacerle tacto a la paciente, siempre, ¿vale? ¿Quedó respondida tu pregunta? No hay de qué. Muy bien. Ok, entonces, ya que revisamos todo esto, estábamos en que tenemos que revisar la secreción, ¿vale? En enfermedad pélvica inflamatoria vamos a tener una secreción purulenta o sanguinolenta y fétida. Y aquí viene lo que más les molesta a muchos médicos, tener que oler la secreción. Es una cuestión que en cuestión clínica ya casi no se hace el uso. Recuerden que la clínica utiliza los sentidos para poder realizar el diagnóstico. Antes incluso está descrito que Aristóteles, para poder describir ¿cómo se llama? La diabetes mellitus, por eso se llama mellitus, porque viene de miel, lo que hacía era probar la orina de los pacientes y sabía dulce. Entonces, pues bueno, no vamos a llegar a esos extremos, pero seguimos utilizando los sentidos. Y entonces, uno de los sentidos que en las exploraciones ginecológicas se debe de mantener es el olfato. Entonces, oler la secreción, ¿vale? Entonces, a veces va a ser más o menos, es difícil describirles los olores. Puede haber desde olores dulces hasta olores agrios, hasta carne podrida, literal, y pescado podrido, como si lo metieran en un frasco un mes y lo destaparan. Entonces, hay de todo. Entonces, conforme vayamos avanzando en la cuestión de infecciosas o cosas así, lo vamos a ir platicando. De manera general, les diría que las secreciones que huelen ácidas, agrias, generalmente son infecciones. Las que ya huelen a carne podrida, ya son cuestiones de necrosis, son infecciones muy complicadas o cáncer, ¿vale? En especial eso que ya huele así a perro muerto. Todos creo que hemos olido algún animal muerto que de repente hemos pasado junto. Si llegan a oler eso muy probablemente sea cáncer, ¿vale? Entonces, es un hábito que tenemos los ginecólogos que a muchos médicos les resulta hasta asqueroso, pero bueno, sí orientan el diagnóstico, la verdad. Y así es esto, ¿vale? ¿Dudas, preguntas de la exploración pélvica? Doctor, yo tengo una pregunta. Adelante. En promedio, ¿cuánto debe durar todo este procedimiento? Ok, pues mira, en promedio, pues alrededor de unos 30 segundos, 1 minuto, y ya es mucho. O sea, el tacto depende mucho de de lo que estés buscando. Si solamente estás buscando ver secreción, ver si el cérvix está cerrado o si tienen alguna alteración de superficie,
pues es nada más introducir, revisar, salir, punto. 10 segundos, ya, ¿vale? En algunos casos sí necesitamos unos 30 segundos para estar revisando anexos, están incomodando a la paciente porque introduces la mano y estás revisando, estás checando la situación. Entonces, denme un minuto, por favor. Perdón. Ya, discúlpenme. Ok, entonces, les comentaba, esta duración debe ser, pues, máximo 30 segundos, un minuto si es que estamos todavía checando algunas cuestiones, y la verdad es que es raro que dures tanto tiempo. Generalmente como unos 30 segundos es más que suficiente. También eviten la exploración prolongada, en especial siendo varones, porque puede llegarse a dar malas interpretaciones, ¿vale? Entonces, también la recomendación que les hago es no hagan exploraciones de preferencia ginecológicas si no tienen a alguien, ya sea un familiar, obviamente el familiar no viendo directamente, lo ponen a la cabeza de la paciente para que no vea, le colocan una sabanita arriba de las piernas para cubrir, y que el familiar puede estar presente si es que lo desea, o una enfermera, ¿vale? O un compañero del sexo femenino. Por cuestiones de lo que les comentaba, malas interpretaciones, ¿vale? Y eso sí, siempre, y hoy en día tanto hombres como mujeres sean muy formales cuando hagan este tipo de exploraciones. Traten, o más bien no hagan ningún tipo de chiste o chascarrillo con las pacientes, porque puede prestar a malas interpretaciones y esto puede llevarlos a problemas, pues hasta médico-legales. ¿Me explico? ¿Dudas? Bueno, entonces posteriormente lo que vamos a realizar, si es necesario, es la especuloscopía. ¿Qué quiere decir esto? La colocación de un espejo vaginal para la revisión de la paciente, ¿vale? Aquí este procedimiento pues no se puede llevar a cabo en una cama, porque el espejo no lo permite. Bueno, déjenme buscar una buena imagen. Existen muchos espejos vaginales. Dependiendo del tipo de exploración que vamos a utilizar, digamos que cada uno está especializado para una cuestión diferente, ¿vale? Entre ellos están estos que son los más comunes, el espejo de Graves, que es el más común que podemos encontrar de acero. Otro espejo que podemos encontrar que es el de Cusco, que generalmente estos dos se utilizan vaginal ginecológica estándar, y el desechable, que es un híbrido. A veces te lo encuentras, por ejemplo, este más parece de Cusco, pero te los puedes encontrar híbridos entre el Cusco y el de Graves, ¿vale? Ventaja del de Graves es que se puede ampliar en la parte inferior. Entonces, esto hace que las valvas puedan abrirse de manera paralela sin hacer tanta presión en la cúpula. Esto hace que a veces, si la vagina es muy redundante, es más difícil de ver el fondo y el cervix. El de Cusco tiene la ventaja que abre un poco más en lo profundo, pero tiene la desventaja de que causa más molestia en el fondo de saco. Entonces, generalmente el más conocido es el de Graves o el desechable, ¿vale? Y el de Collins, que es diferente en el aspecto de que no abre de arriba hacia abajo, sino abre de manera lateral. Este es más utilizado para cuestiones de colposcopía o
procedimientos intravaginales porque es menos molesto y da una mejor visión. El problema es que es muy fácilmente se llega a mover, entonces, pues bueno, este es más difícil de encontrar, pero bueno, para que sepan, para que vean lo que es un espejo vaginal, ¿vale? Entonces, después de ver lo que es un espejo vaginal, vamos a platicar de cómo se coloca el espejo vaginal, ¿vale? Entonces, la colocación tiene que ser en una cama de exploración, con la paciente con el borde de la pelvis a altura del borde de la mesa. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver una simulación de una colocación de un espejo vaginal, que está mal colocado el simulador, porque aquí, si ustedes ven la mano, en cuanto esté colocando el espejo, aquí el mango del espejo va a chocar contra la mesa, y lo único que va a conseguir es que va a tener que angular el espejo, y esto va a generar molestias en la paciente. Entonces debe estar la paciente en la orilla de la mesa, ¿vale? En posición ginecológica. Entonces se coloca el espejo. Hay aquí un poquito de controversia en el aspecto de cómo colocar el espejo. La técnica clásica que se considera es esta, en la que se abren los labios mayores con la mano que no lleva el espejo y se introduce de manera lateral. Posteriormente se gira dentro de la vagina mientras se va a introducir. Posteriormente ya se abre. Ahora, al abrirlo hay que buscar angular ligeramente el espejo para poder encontrar el cérvix. Esta maniobra, en especial si la paciente está muy irritada o el espejo no está lubricado, generalmente causa molestias. Entonces hay ginecólogos que prefieren colocar el espejo directamente en posición así, colocado de manera vertical, ya en su posición original, separando bien los labios para evitar que la fricción lastime. Entonces, bueno, ahí lo dejo al criterio de los médicos que conforme vayan ustedes desarrollándose. Yo generalmente, si el espejo es muy grande, sí llego a utilizar esta técnica. Si el espejo es pequeño y la paciente tiene muchas molestias, prefiero colocarlo directamente sin girar el espejo dentro del vaginal, ¿vale? Pero bueno, esto, como les digo, son diferencias ahora sí que de criterio. ¿Y qué es lo que vamos a ver directamente en la especuloscopía? Lo que vamos a ver es las paredes vaginales y posteriormente vamos a ver el cérvix. Perdón, esta no es. Ok. Chihuahuas. Perdón. Entonces, ¿qué es lo que vamos a observar? Vamos a observar esto. Aquí, si ven, es una fotografía de un cérvix en la que utilizaron un espejo desechable. Se nota por esto, porque esto es transparente. Entonces, aquí podemos ver las paredes vaginales e incluso a través del espejo podemos verlas. Las paredes laterales se colapsan un poquito porque seguramente es un espejo vaginal desechable que tiene más o menos el diseño de un Graves, y lo que debemos de buscar es esto, el cérvix, ¿vale? ¿Qué debemos de ver directamente? Es una visión directa en donde vemos el cérvix, podemos ver sus características, su estructura, ver que esté el orificio cervical interno,
que si hay secreciones a través de este o si hay secreciones en cúpula. Por ejemplo, en esta imagen, si pueden ver, aquí hay un poco de leucorrea, ¿vale? Igual cuando ya sea, aquí se puede hacer un Papa Nicolau, se puede tomar biopsia si es necesario, tanto de vagina como de cervix. En algunos casos necesitamos valorar cara anterior y posterior de vagina, entonces ahí hay dos opciones: o utilizamos un espejo de Collins, que ya les había comentado, que lo que va a hacer es abrir las paredes vaginales laterales, o girar el espejo de Graves hacia los 90 grados para poder valorar las paredes vaginales anterior y posterior, que también se pueden valorar conforme se va retirando el espejo. En el momento del retiro del espejo se va observando las paredes conforme se van colapsando, ¿vale? Y lo mismo, después de la colocación del espejo, se debe de visualizar la secreción y se debe de oler para ver qué características tiene, ¿vale? Esto igual dura aproximadamente, ahí sí dura aproximadamente 1 o 2 minutos, dependiendo el procedimiento, y puede durar hasta unos 5 minutos. Es raro tardarse más, y no es recomendado tardarte más de 5 minutos, porque obviamente la paciente, pues la posición la cansa y la colocación del espejo tampoco es cómoda. ¿Me explico? ¿Vale? ¿Dudas, preguntas? Vale. Pues entonces, con esto terminamos lo que es la exploración. Pues ya nada más nos faltaría la cuestión de extremidades, que la verdad es que generalmente pues ya no entro en este tema porque no es pues parte del objetivo de mi clase. Hay que, obviamente, a las pacientes hay que revisarlas, ¿vale? Dentro del texto que les dejé de historia clínica y exploraciones básicas, van a poder encontrar también algunas cuestiones de biopsia cervical, de colposcopía, que en este momento pues la verdad es que no veo caso que lo podamos checar, y que lo platicaremos más adelante en cuestión de papiloma y de cáncer cervicouterino, y la exploración de histeroscopía, que también es un estudio que se hace de manera avanzada para poder ver en la cavidad, que es meter una cámara a través de el cervix para poder ver el útero, ¿vale? Pero bueno, ya esto sería un poquito más complementario. Tienen su texto para que lo puedan revisar ahí en la plataforma, ¿vale? Entonces, si no hay dudas o preguntas, nos vamos a ver el viernes y ya iniciamos con el tema de pubertad, ¿vale? Sí, doctor. Sí, doctor, muchas gracias.